La primera actuación de Recaredo fue acabar con el arrianismo en España, lo que tendría importantes consecuencias sociales y políticas, porque su conversión puede ser entendida como el acto definitivo de la Constitución de España. Con la conversión de Recaredo, que se había bautizado católico el 8 de mayo del año 586, algo que a la vista de la situación resultaba evidente por la acción de su madre y por la acción de su tío San Leandro, la Iglesia, que centraba todo el conocimiento, fue adquiriendo autoridad en la gobernación del Estado. El medio primero sería el Tercer Concilio de Toledo, que sería propiciado por el mismo rey. Con el mismo se abrieron las puertas de la política al pueblo hispano-romano y se dio vía libre a la cultura, si bien los hispanos-romanos no tenían acceso al trono. El Tercer Concilio de Toledo tiene importancia histórica y jurídica porque puso las bases de la unidad nacional de España. 62 prelados y 5 metropolitanos, bajo el magisterio del obispo hispalense Leandro, serían los encargados de la labor. Y es que la fe era el vínculo esencial de los pueblos de España, esa misma fe que, transcurridos los acontecimientos de la invasión musulmana, propició la reconquista y posteriormente la formación de la hispanidad. La conversión al catolicismo de la clase dirigente visigoda significó la eliminación de las diferencias existentes entre la clase dirigente y el pueblo, y quienes perseveraron en el arrianismo fueron al final quienes vendieron España al dominio musulmán. En el campo de lo religioso, no nos olvidemos que el concilio era religioso. Llenos están los concilios de los primeros siglos de la Iglesia española de disposiciones acerca del matrimonio o de la continencia de los clérigos. 3 disposiciones había dedicado al asunto el concilio de Gerona del año 517, como así hicieron los demás concilios provinciales. En concreto, en el segundo de Toledo en 527 se exigió el celibato para recibir el subdiaconado. Con esta última medida se abonaba lo prescrito por el concilio de Iliberri. Iliberri es Elvira, y Elvira está a las puertas de Granada. O sea, Elvira posteriormente sería destruida por los moros, pero la puerta está ahí. Bueno, el concilio del siglo IV. Por su parte, el Tercer Concilio puso orden en la Iglesia, prohibiendo usos poco acordes con el espíritu cristiano. Reguló la vida del matrimonio de los clérigos, a quienes les permitía infligir castigos a su esposa, y prohibía que quien después del bautismo accediese a la milicia fuese admitido al diaconado. Y en lo político, el Tercer Concilio es de vital importancia para la comprensión de España, de cuya unidad nacional es principio legislativo. La Iglesia y la monarquía formaron una simbiosis mediante la cual ambas se beneficiaban. La monarquía gobernaba y los concilios, donde se juntaba todo el conocimiento, legislaban. No en vano, el conocimiento estaba circunscrito a la Iglesia. Marcaba una clara diferenciación del poder ejecutivo, del poder legislativo y del poder judicial. Algo que hoy nos es presentado como producto del pensamiento liberal del siglo XVIII, francés. Bueno, es que esta gente no tiene ni idea de historia. No lee. Y finalmente, el Tercer Concilio de Toledo significó que la Iglesia tenía papel preponderante en la constitución del Estado visigodo, al que aportan cultura y conocimiento. De esta época procede el derecho real a la designación de obispos, como contrapartida a la preponderancia de la Iglesia en la constitución del Estado, que ha sido heredado hasta el mismo siglo XX. Hecho que ha sido tan duramente criticado por lo mismo que dicen de que el poder legislativo, el poder ejecutivo, o sea, la división de poderes es cosa del liberalismo. Esto está dicho por ellos mismos, ¿eh? ¿Y qué cosa es? Pues bueno, ha sido pues que de manera antihistórica ha sido presentado como una imposición, en concreto, del generalísimo Franco. Que por cierto en alguna ocasión manifestó que no entendía cómo él debía intervenir en el nombramiento de los obispos, del mismo modo que no entendía que fuese la Iglesia
quien, llegado el caso, interviniese en el nombramiento de sus generales. Era una cosa que viene, como se ve, desde el siglo VII. La idea de que el papel de los concilios de Toledo puede ser considerada como el de unas Cortes Generales parece tener razón de ser, ya que si por una parte los visigodos, ya más clase social que etnia, mantenían el poder político, eran los concilios, conformados por hispanos romanos, quienes ejercían el control y la inspección de las actuaciones políticas. Pero es que, como ya hemos señalado al comienzo de esta disertación, los concilios o asambleas eclesiásticas tenían una larga tradición en España. Y no nos limitamos a los concilios de Toledo, que si llegaron a ser 18, hasta el momento solo se habían celebrado 2. También se habían celebrado en el año 325, contemporáneo del de Nicea, en Iliberri, y en Zaragoza, en Tarragona, en Barcelona, Lérida, Valencia, Braga y Toledo. Pero siempre para asuntos internos de la Iglesia o para condenar alguna herejía como la priscilianista del siglo IV. El tercer concilio de Toledo significó no otra cosa sino algo más. La Iglesia se involucraba en la gobernación del Estado y todo ello gracias a una gran visión de Recaredo, que conocía las capacidades existentes dentro de la Iglesia que por otra parte eran inexistentes fuera de ella. Corría el año 589 y fueron convocados todos los obispos de España. Así el tercer concilio, que fue iniciado a los 10 meses de iniciado el reinado de Recaredo, fue convocado por un interés político que el conocimiento de sus miembros logró conjugar a la perfección con el interés religioso. No se trataba de una dejación de funciones políticas por parte del Estado, sino de una conciliación de funciones y de intereses del Estado y de la Iglesia, por la cual los concilios se convertirían en órgano legislativo del Estado. Entre otras medidas, se ordenó que los jueces seculares y los recaudadores de impuestos fuesen fiscalizados por los obispos. Como queda señalado, el poder legislativo y el poder ejecutivo eran independientes. Llegaría el octavo concilio, que se inauguraría como sigue. En el nombre del señor Flavio Recesvinto, rey, a los reverendísimos padres residentes en este santo sínodo, os encargo que juzguéis todas las quejas que se os presenten con el rigor de la justicia, pero templado con la misericordia. En las leyes os doy mi consentimiento para que las ordenéis, corrigiendo las malas, omitiendo las superfluas y declarando los cánones oscuros o dudosos. Y a vosotros, varones ilustres, jefes del oficio palatino, distinguidos por vuestra nobleza, rectores de los pueblos por vuestra experiencia y equidad, mis fieles compañeros en el gobierno, por cuyas manos se administra la justicia, os encargo por la fe que he protestado a la venerable congregación de estos santos padres que no os separéis de lo que ellos determinen. Recesvinto proclamaría el Liber Judiciorum, un conjunto de leyes emanadas del derecho romano y de los concilios de la Iglesia de Toledo, que serían las únicas válidas a partir de ese momento y que a partir de 1241, algún siglo después, se conocerá, pero eran las mismas, se conocerá como fuero juzgo. Pero si el concilio significó la unidad, no significó la paz, ya que se sucedieron las conspiraciones. El obispo arriano Uldila, conchavado con la reina Gosuinda, viuda de los dos reyes Atanagildo y Leovigildo, urdió el asesinato de Recaredo. Al fin el Morbus Gotorum fue neutralizado y no mataron a Recaredo, siendo que Gosuinda falleció de muerte natural y Uldila se exilió. Reunidos godos, suevos, galos e hispanorromanos bajo una fe, tocaba igualarlos también en lo tocante a derechos civiles, lo que significó el cimiento de la unidad política, los dos principios de que había de partir la civilización. Los únicos que quedaban fuera eran los judíos, los mismos que ocasionaron graves daños a Alarico II y aquellos que se mantuvieron fieles a la fe arriana, en concreto los obispos, entre los que destacaban Ataloco, Uldila y Sunna. Los concilios en la práctica, y como ya ha quedado señalado, se convirtieron en cortes generales donde, sin perder el carácter religioso, aumentó su importancia en la vida nacional al atribuírsele jurisdicción sobre los asuntos legales y políticos del reino. En este tercer concilio no intervino sino la Iglesia, como sucedería
hasta el séptimo, pero las decisiones de los concilios serían manifiesto reflejo político, hasta el extremo que tanto este tercer concilio como el cuarto son tenidos como la base de la nación española, siendo que como efecto gráfico puede señalarse que se cita Spania en claro sentido sinónimo a todo el reino godo, incluyendo la Galia y Galicia, recientemente conquistada a los suevos por Leovigildo. Y el cuarto concilio relata en la prescripción 75 lo siguiente: ninguna división de la patria surja por la violencia o la ambición. En el 636 subió al trono Chintila, en cuyo reinado, que duró 3 años, se convocaron 2 nuevos concilios en Toledo, que siguieron conformando la estructura de la monarquía. En ellos se regulaba por primera vez la sucesión al trono, cuyo titular debía ser de la alta nobleza visigoda, y se marcaban nuevas normas contra los hebreos. A partir del octavo concilio, del año 653, sí intervino la nobleza, lógicamente sin voz ni voto en asuntos eclesiásticos. Bien, a la muerte, ya anterior, ya había sucedido, está claro, pero lo que queda claro es que a la muerte de Recaredo quedaba una España unificada, poderosa y temida, que seguía teniendo físicamente presente en Cartagena el Imperio Bizantino, que coincidiendo con la celebración del tercer concilio, reforzaba las defensas y dejaba en entredicho la afirmación en que justificaba su presencia en España, que no era otra que la defensa de la fe católica. Y se hablaba en aquellos momentos de España como patria en los ámbitos de los grandes pensadores hispánicos como fue San Isidoro de Sevilla o San Julián, y se hablaba de Spaniam, de Hispaniam en el resto de ámbitos. Así el Papa León II habla de Universi Episcopi per Spaniam Constituti, lo que posteriormente posibilitó que tras la asonada árabe del 711 se pudiese hablar y se pueda seguir hablando hoy de reconquista. Si te ha gustado el vídeo, dale me gusta, difunde y suscríbete al canal.